En un mundo donde ya nadie puede tener bebés, este hombre lo arriesga todo para proteger a la última mujer embarazada. En el año 2027, la esperanza de futuro es un recurso que escasea. Hace 19 años que nació el último bebé. Ante este inexplicable fenómeno, la raza humana empieza a perder toda esperanza. La mayoría de la gente acepta lo inevitable y se deja caer hacia carentes leyes. Otros luchan por defender un planeta unido y los derechos de la decreciente población. Después de tantos años de infertilidad humana global, la civilización está al borde del colapso mientras se enfrentan a una posible extinción. El Reino Unido es una de las pocas naciones estables con un gobierno funcional. Está inundada de refugiados que huyen de la guerra y el caos en el que se ha sumido el mundo. En respuesta a esto, Gran Bretaña se ha vuelto un estado militarizado, donde las fuerzas del gobierno reúnen y detienen inmigrantes. Nada de esto parece importarle a Theo, un hombre en estado de parálisis emocional. Con esta actitud se protege contra los recuerdos de un doloroso pasado y la realidad de un futuro sin sentido, intentando no sentir nada. Los únicos hitos de su monótona vida son las visitas que realiza su viejo amigo Jasper, que vive en el campo a muchos kilómetros de Londres. Juntos recuerdan tiempos más felices cuando eran compañeros que luchaban contra la creciente marea y que ahora se sienten rechazados por una sociedad carente de respuestas. Pero todo esto cambia de repente cuando Theo Faron es capturado por los peces, que es un grupo de lucha por los derechos de los inmigrantes, dirigido por su ex esposa Julia Taylor, de quien se separó después del fallecimiento de su hijo Dylan durante la pandemia de gripe del 2008. Julia le ofrece 5,000 libras a Theo para que consiga papeles de tránsito para una joven refugiada llamada Key. Theo hace lo mejor posible su trabajo y consigue los documentos, todo gracias a su primo Nigel, un ministro de gobierno que dirige una colección de arte recuperada alrededor del mundo. Los papeles de tránsito requieren que el portador esté acompañado, así que Theo acuerda escoltar a Key a cambio de una gran suma de dinero. Luke, un miembro de los peces y mano derecha de Julia, lleva a Theo, Julia y Key junto con la expartera Miriam hacia un bote en la costa. El plan es llegar a encontrarse con los miembros de un programa mítico conocido como Proyecto Humano, a través del que las mentes más brillantes del mundo se esfuerzan en formar una nueva sociedad curando la infertilidad, pero son emboscados por una pandilla que les bloquea el camino con un automóvil en llamas. En esta emboscada, Julia parte a manos de dos hombres que le disparan desde una motocicleta. Luke le dispara a los oficiales que detienen su auto y más tarde entierran el cuerpo de Julia en el bosque con ayuda de Theo, quien rompe en llanto por la partida de su ex esposa. Luego abandonan su auto por otro para dirigirse a una granja de seguridad de los peces. Allí Key le revela a Theo que está embarazada de 8 meses y representa el milagro que todo el planeta desea y espera. Le confiesa que Julia le había dicho que solo confiara en él para que le entregara al proyecto humano. Sin embargo, tiempo después Luke persuade a Key para que se quede y más tarde es elegido como el nuevo líder de los peces. Esa noche Theo escucha a escondidas una reunión de Luke y otros peces, donde descubre que el incidente de Julia había sido orquestado por ellos para que Luke pudiera tomar el control. Luego de ver llegar a los hombres de la motocicleta, también se entera de que él representa un estorbo para los planes del grupo y por eso al amanecer intentarán desaparecerlo. Los peces planean utilizar al bebé de Key como una herramienta política para apoyar la revolución que se avecina. Como parte de su plan, Theo despierta a Key y a Miriam, toman un automóvil sin permiso y escapan al escondite aislado de su viejo amigo Jasper Palmer. El grupo planea abordar el barco de Proyecto Humano a la mañana siguiente, el cual llegará de alta mar al campo de refugiados de Bexhill-on-Sea. Jasper propone convencer a Zeke, un guardia del campo al que frecuenta para venderle cosas, de que los pase a escondidas a Bexhill disfrazados de refugiados. Jasper decide quedarse atrás para detener al grupo de los peces, quienes unos minutos más tarde encuentran y atacan la casa de Jasper. Tristemente, desde lejos, Theo puede presenciar los últimos minutos de su mejor amigo. Finalmente logran escapar y el grupo espera a Zeke en una escuela abandonada, donde Miriam le cuenta a Theo sobre los niños recién nacidos, que partían en el inicio de la crisis de infertilidad, y a medida que pasaba el tiempo el sonido de los patios de juego se desvanecía, la desesperación se asentaba y se volvía un mundo sin voces de niños. Más tarde Zeke los encuentra en la escuela y los transporta en el bus a Bexhill, pero durante el viaje Key comienza a tener contracciones y casi son descubiertos, pero Miriam se ve obligada a hacerse pasar por una demente para distraer a un guardia de la prisión de Bexhill, quien la lleva para que sea procesada, salvando a Key a costa de su propia existencia. En el campo, Theo y Key conocen a una mujer romaní, Marisha, quien provee una habitación donde Key da a luz a una niña con asistencia de Theo. Al día siguiente Zeke los encuentra y les informa que ha estallado una guerra entre el ejército británico y los refugiados, incluyendo los peces. Sin embargo, cuando descubre que han establecido
sido una recompensa por ellos, Zeke intenta capturarlos, pero Marisha y Theo lo enfrentan y logran escapar, aunque en la confusión los peces capturan a Ki y su bebé. Theo los rastrea hasta un apartamento y confronta a Luke, quien se niega a dejarlos ir, pero finalmente parte luego de que es impactado por un proyectil de los lanzacohetes, así que Theo escolta a Ki hacia afuera. Impresionados por los llantos del bebé, los combatientes de ambos bandos dejan a un lado sus diferencias por unos minutos, permitiendo que Theo, Ki y la bebé salgan sin problemas. Marisha vuelve a reencontrarse con ellos y los guía hacia un pequeño bote en las alcantarillas. Theo comienza a remar mientras aviones de las fuerzas aéreas acaban con todo lo que han dejado atrás en Bexil. Theo revela que Luke le disparó y sus heridas son graves, pero aprovecha sus últimos momentos para explicarle a Ki cómo sacarle los gases al bebé para calmar su llanto. Ki le dice que nombrará a Dylan a la bebé como el hijo de él y Julia, ya que Dylan puede ser nombre de niña también. Theo finalmente parte a causa de sus heridas, justo cuando el barco de la marina se acerca a través de la niebla. El filme termina con el título de la película, acompañado por el sonido de niños felices jugando en el fondo, lo que nos deja la imaginación que tal vez la humanidad pudo repoblarse gracias al esfuerzo de Theo y la fertilidad de Ki. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo, déjame saber cuál fue tu parte favorita de este resumen. Por aquí te voy a estar dejando mi Instagram. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos hasta la próxima.